3 años después. Prisión de Fengdao. Interesante. Chicos, vamos a echar un vistazo. Señorita, ven a jugar conmigo. Mátenla. Hermana Mian. Piedad, un montón de tontos. ¿Cómo se atreven a causar problemas a la hermana Mian? No saben que la hermana Mian es la jefa de la prisión Fengdao. Exacto. La hermana Mian solo lleva aquí 3 cortos años, y pasó de ser una chica que no sabía nada, a derrotar a todos en toda la prisión. Se atreven a desafiar a la hermana Mian. No están buscando la muerte. Hermana Mian, por favor tome asiento. Felicidades por estar en la prisión Fengdao, y no tener rivales. ¿De qué sirve ser invencible? Todavía no puedo salir de esta prisión Fengdao, lo que significa que no puedo vengarme de ellos. Hermana Mian, esta prisión Fengdao es el purgatorio más aterrador del país. Si quieres salir, tendrías que ir en contra de todo el país. Hermana Mian, de todos modos, no hay nada bueno afuera. Eres tan libre gobernando aquí. ¿Por qué insistes en irte? Sí. ¿Por qué odio? No me resigno. Quiero venganza. Quiero que la familia Chu paga por los daños que me has causado en los últimos 3 años. Pagar el precio. Está bien. Ya no me llames la jefa de la prisión. ¿Recuerdas lo que te dije? ¿Qué hacer si vienen los inspectores? Recuerdo. Solo di que estás mentalmente enferma, para ayudarte a fingir. Solo así nadie lo descubrirá. Solo entonces podremos salir de la prisión Fengdao. Sí. ¿Qué está pasando? La puerta de la prisión se abrió. ¡Corran! Asesinato. ¡Corran! ¿Qué está pasando aquí? Alguien va a destruirnos por completo. Entonces, ¿cuál es el significado de mi existencia en este mundo? ¿Es realmente solo para asumir la culpa por Chuxin? No aceptaré esto. Li Tianhue, presidente del grupo Li. Señor Li, esta es el lugar más aterrador del país. Kai Menshu, asistente de Li Tianhue. La prisión Fengdao. Los prisioneros que vienen aquí tienen una tasa de mortalidad tan alta como el 50%. No hay absolutamente ninguna posibilidad de escapar. Muchos prisioneros se volvieron locos. Ella también está mentalmente enferma. Señor Li, ella está mentalmente enferma. Información específica. Fue enviada aquí hace 3 años. Este año tiene 21 años, sin información de identificación específica. Debe ser una mujer sin hogar, diagnosticada con esquizofrenia. 21 años. Este tipo de mujer que debería haber estado aquí desde el nacimiento. Solo fue descubierta y enviada aquí a los 18. No está mal. En todo el país, realmente no hay muchos que se atrevan a mirarme a los ojos durante tanto tiempo. Ella es la indicada. Señor, no va a elegir a otra. Muchos pacientes mentales están en la prisión. No es necesario. Señor Li. Dijeron que quieren recogerme para volver. Entonces, tengo la oportunidad de irme de aquí. Han pasado 3 días desde que me recogieron de Fengdao. Me han mantenido encerrada aquí. Todavía no he descubierto cómo el señor Li pretende tratar conmigo. No tengo dinero, ni información de identificación. O seguimos aquí y esperamos a ver qué pasa.
¿Has oído? El chofer Xiaoli, porque pisó el freno. Un poco inestable. Fue pateado por el joven maestro delante de todos, pateado hasta el hospital. Está prácticamente lisiado. ¿Qué es esto? A principios del año pasado, el joven maestro irrumpió en el estudio con un arma, obligando al maestro a ceder el control. Después de tomar el control total del consorcio, también puso al maestro bajo arresto domiciliario. En ese caso, parece bueno que nos transfirieran para cuidar a esta niña pequeña. Aunque tiene algunos problemas mentales, al menos no arma un escándalo. Solo se columpia en el columpio todos los días, lo cual es bastante sin complicaciones. ¿Exacto? Parece que este Li Tianque es un hombre despiadado. Un hombre despiadado con un poder abrumador. Antes de poder confirmar la intención de que me sacaran de Fengdao, necesito mostrar un poco de síntomas. De lo contrario, si ese joven maestro Li lo descubre, que estoy fingiendo una enfermedad, mi destino seguramente será miserable. Señorita, porque este columpio va cada vez más rápido. Bájese rápido. Bájese rápido. Señorita, bájese rápido. Li Tianque realmente me abrazó. Aunque me abrazó, no me tiró de inmediato. Ya estaba preparada para caer al suelo y romperme un hueso. Mi querida, estás realmente enferma. Así no es como se juega en un columpio. Joven maestro. Ustedes. Así es como cuidan a la gente. Lo sentimos, oh joven maestro. Lo sentimos. Todo es nuestra negligencia. Menshu. No quiero volver a ver a estos dos perdedores. Sí, los despediré de inmediato. El informe del examen físico muestra que esta joven no tiene ninguna enfermedad infecciosa, ni es agresiva. No hay problema con que usted esté con ella. Además, su identidad no pudo ser encontrada. No es importante. ¿Qué identidad necesita un sustituto? Sin embargo, este sustituto realmente se parece a ella. ¿Ella? ¿Quién? ¿Una enemiga? ¿O una antigua amante? Sí, se parece mucho a la señorita mayor. En ese momento, la señorita mayor enfermó. También era así de callada. Incluso cuando falleció, fue muy elegante. Solo tenía 21 años cuando falleció. Mirando la expresión de Li Tianque, es muy probable que fuera una antigua amante, así que él está trayéndome para reemplazar a su antigua amante. Menshu, llévalos abajo. Quiero dormir aquí. Todos ustedes vengan conmigo, de ahora en adelante. Cuando el señor Li venga a ver a esta joven, esperarán afuera. No hay necesidad de entrar al edificio para servir. Sí. ¿Por qué? Cuando viene a verme, tienen que esperar afuera. Además, ¿qué quiere decir Li Tianque con dormir? ¿Qué quiere decir? Recuerda, a partir de hoy, eres la persona de Li Tianque. Su persona. ¿Qué quiere decir Li Tianque con eso? ¿Cómo puede él, delante de mí, empezar a quitarse la ropa? Este pervertido tiene intenciones conmigo. Sin embargo, hay que decir, sus abdominales están bastante bien definidos. Pequeña. Espérame aquí obedientemente. Voy a ducharme. Te usaré más tarde. Escondite. Jugando. La próxima vez, si te atreves a correr sin mi permiso, te romperé las piernas. ¿Entiendes? Elio olvide. Estás mentalmente enferma. Aunque lo diga, no entenderás.
Hombre perro. Realmente quiere ponerme una mano encima. Vamos. Luchemos hasta el final. Se acabó. Ayúdame a secarme el pelo, hermana. Recuerda esto. Solo te enseño esto una vez. La próxima vez, si te digo que me seques el pelo y no lo haces, tomaré estos hermosos dedos tuyos, uno por uno, y los cortaré, para dárselos a los perros. Pervertido. Pero cuando me llamó hermana justo ahora. Fue tan amable, parece que me está tratando como él, reemplazo de su hermana. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! No es el reemplazo de una antigua amante, no hay necesidad de ir a la cama. Abrázame, hermana. Tenía 9 años cuando te fuiste. No pude darte nada. Ahora tengo 25 años. Lo tengo todo. Pero aún así, no puedo darte nada. Hermana, puedes darme palmaditas, como solías hacerlo cuando era pequeña. Así está mejor. Parece decente por fuera, pero todo lo que dice es brutal. Y le gusta abrazar a una persona con enfermedad mental, para recordar el pasado. Realmente no sé si llamarte pervertido o nostálgico. Hermana mayor de Li Tianhui. Hermana. Maté a alguien. Pero esto también es bueno. De esta manera, nadie se atreverá a intimidar a Tianque de nuevo. Tianque. Está nevando. La nieve está cayendo. Verdaderamente hermosa. ¿Hermana? No. No. Solo un sueño. Maldita sea. He estado sin una mujer por demasiado tiempo, para reaccionar a una lunática. ¡Qué dolor! Este hombre es tan pervertido. De repente se sentó y me pellizcó la cara. ¿Qué le hizo mi cara para ofenderlo? Finalmente se ha ido. ¡Qué dolor! Necesito irme rápido de este lugar miserable. Ese pervertido finalmente se fue. Finalmente, una oportunidad para escapar. Señorita, hemos llegado. Por favor, deje una buena reseña. Esta es su casa. La casa de un enemigo. La familia Chu. Estoy de vuelta. Hoy tuve una salida muy feliz, gracias, mami, y papá también. Eso es bueno. Chao Xin. Escuché que tú
Fuiste al grupo Lioe. Lástima que no viste a Li Tianque. De lo contrario, podría haber conquistado a Li Tianque hoy. ¿No es tu ambición un poco demasiado grande? Li Tianque. No es alguien como tú, una chica de 21 años, que puedas controlar fácilmente. Todos los de fuera dicen que es despiadado y cruel. Ese es solo su método para eliminar disidentes. No voy a ser su enemiga. ¿Cómo podría tratarme así? Tú. Eres un ternero sin miedo al tigre. Mami. Ni siquiera me estás animando. No importa, voy a ducharme. Esta niña. The film was translated and narrated by M Media. ¿Qué pasa? Mamá y papá. Mira, Estoy de vuelta. ¿es Chumian? Debe ser Chumian. Chumian ha vuelto. Joven maestro, ha llegado. Oí que esa mujer se fue. ¿Qué pasó? ¿Yo? Nosotros. Revisaste el dormitorio. A la pequeña le gusta jugar al escondite. Quizás se cansó de esconderse y se quedó dormida en el dormitorio. Realmente está durmiendo. The film was translated and narrated by M Media. Estás despierta. Si estás despierta, levántate y cena conmigo. Me acaba de cargar al hombro. ¿Qué clase de hombre es este? Una mujer moviéndose sobre un hombre. Es una especie de indirecta. No me importa si estás loca o no. Este hombre es realmente tóxico. Señor. ¿Para qué estás ahí parada? Haz los arreglos para que la pequeña coma conmigo. Sí. Como suele comer la pequeña. Ella come bien. Solo que a veces hace un poco de desorden. Señorita, comamos. Acabo de comer tanta barbacoa. ¿Cuánto más puedo comer ahora? Señorita, coma rápido. Te gustan las personas mentalmente inestables, ¿verdad? Veamos cuánto te gusta. Qué linda. Joven maestro, ¿qué tal si llevo a la señorita a comer afuera? Podría perturbar su apetito. Por favor, déjame irme rápido. Realmente no soporto a este pervertido Li Tianque. Este hombre, con respecto a tan lindo, estas dos palabras, ¿tiene algún malentendido? Joven maestro, lo siento, permítame traerle uno diferente. No es necesario. Que le gusta comer normalmente. La señorita no es quisquillosa con la comida, come lo que se le prepare. Es así. Pero no puede ser demasiado caprichosa. Por ejemplo, comida chatarra como la barbacoa. No se puede comer. Mi gente, la gente de Li Tianque. Lo que comen y lo que no comen. Yo decido. Si la pequeña es desobediente y come indiscriminadamente, las consecuencias serán graves. ¿Entendido?
Debe haberme reconocido. No puedo más. Confrontación. Presidente Lee, ella no entiende. No vale la pena tu esfuerzo disciplinarla. Que la tía E y la tía Fen solo presten atención a su dieta. Así es. Como puede entender una persona con enfermedad mental. Mensho. Esta cosa en su muñeca. Se puede quitar. Esta es la cerradura electrónica de la prisión de Fengao. Está hecha de materiales especiales, extremadamente resistente, sin herramientas especiales. No se puede desbloquear. Mientras ella tenga esto, significa que es una convicta fugada. En la sociedad normal, no podrá vivir. Es demasiado molesto a la vista. Modifícalo. Conviértelo en una pulsera. Sí. Este Li Tianque realmente me ayudó mucho. Poder disfrazar el candado electrónico como un brazalete de jade. De esta manera, no tendré que temer ser reconocida como una convicta fugada. Hará las cosas mucho más convenientes. A continuación, les presentamos a la joven caritativa, la hija de la familia Chu. La entrevista exclusiva de Chuxin. Chuxin. Xumian. No quería tratarte así. Pero ¿quién me dijo que soy la hija biológica de mamá y papá? Y tú eres solo una hija adoptada. Chuxin. Familia Chu. Hace 3 años, por el bien de la alianza matrimonial de Chuxin con la familia Feng, me humillaste por completo. Incluso me enviaste a la prisión de Fengdao, ese infierno, donde sufrí un tormento interminable. Esta deuda. Es hora de que la saldemos. Señorita Chu, escucho que mañana por la noche es su banquete de cumpleaños. Me pregunto, ¿cómo planea organizar el banquete de cumpleaños de este año? En realidad, este banquete de cumpleaños, invité a celebridades de todos los ámbitos de la vida en el país. Celebrar mi cumpleaños es secundario. El propósito principal es usar esta oportunidad para los niños africanos, para celebrar una recaudación de fondos benéfica. Escuché que, Chuxin, el mes pasado usted acaba de celebrar una actuación benéfica. Esta vez, su banquete de cumpleaños también se utilizará para caridad. ¿Es usted verdaderamente hermosa y de buen corazón? Mañana por la noche, todos son bienvenidos a asistir a mi banquete de cumpleaños. Chuxin está celebrando un banquete de cumpleaños. Entonces, ¿cómo puede este banquete de cumpleaños estar completo sin mí? Chuxin. La familia Chu. Estoy de vuelta. ¿Están listos? Hotel Shenzhou. Chaoxin, estás aquí. Feng Shenhun, exnovio de Zhongyan. Lo siento, Senjun. Llego tarde. Está bien, eres la protagonista del banquete de cumpleaños de hoy. Puedes llegar tan tarde como quieras. Usé el poder de la familia Feng para reservar un piso entero del Hotel Shenzhou para ti, para celebrar el banquete de cumpleaños. Te garantizo que quedarás satisfecha. Solo un piso del Shenzhou, y te atreves a decir que me satisfarás. Si mi hombre fuera Li Tianque. Incluso reservar todo el Hotel Shenzhou. Sería pan comido. Gracias, Senjun. Chaoxin, lo siento. No fue mi intención. Senjun. Hemos estado juntos durante 3 años. ¿Todavía no puedes olvidar a mi hermana? ¿Yo? Chaoxin, Chumyan lleva casi 3 años desaparecida. Mi novia actual eres tú. No te preocupes. Una vez que te gradúes de la universidad, iré a tu casa a pedir tu mano. Entremos. Xumian. Iré al baño a encargarme de algo. ¿Dónde está ella? Vi claramente a Xumian. Pude haberme equivocado. ¿Eso es cierto? ¿Cómo podría Xumian posiblemente sobrevivir de un lugar como la prisión de Fengdao? Esta chica. ¿Estás bien? Está cálida. Está viva. ¿No es un fantasma?
Sumian, en realidad no estás muerta. Esta señorita. ¿De qué está hablando? ¿Quién es Chumian? Lo que más odio es tu mirada inocente. No puedo creer que hayan pasado 3 años y sigues siendo tan molesta. Eres bastante capaz, ¿no? Poder salir de un lugar como la prisión de Fengdao. Conoces las consecuencias de escapar de prisión, ¿verdad? Señorita, realmente no entiendo lo que dice. Todavía estamos fingiendo. Voy a llamar a papá ahora mismo para que envíe gente de nuevo, para enviarte de vuelta a prisión. Chumyan. Chumyan, ¿dónde has estado estos últimos 3 años? Chaosin y yo te buscamos hace tiempo. Me buscan. Sí. Hace 3 años desapareciste de repente. Se rumorea que te fugaste con un hombre. Nunca lo creí. Pero no pude encontrar ninguna noticia tuya. Así es, Sumian. ¿Dónde has estado todos estos años? Senjun y yo te hemos estado buscando durante mucho tiempo. Esa Chumyan. Chaosin y yo estamos juntos ahora. Senjun te persiguió. No estás enfadada conmigo, ¿verdad? Ustedes dos realmente han malentendido. No soy de quien hablan. ¿Qué Chumian? Yo soy la Xuxiangla. Xuxiangla. Realmente te confundimos con otra persona. De verdad no eres Chumyan. Entonces tienes una hermana gemela o algo así. Ustedes dos son realmente extraños. Disculpe. Tengo algo que hacer, así que me iré primero. No te atrevas a irte. Sumian, no tienes permitido irte. De acuerdo, entonces no me iré. Chaosin. Deberías haber visto justo ahora. No lo toqué en absoluto de principio a fin. Tu novia no está intentando montar un accidente para extorsionarme, ¿verdad? No, ella está demasiado agitada. Llevémosla al hospital primero. Si quieres llevártela, llévatela, ya que puedes testificar que no la empujé. Entonces me iré ahora. Espere, señorita Su. Hoy la confundimos con otra persona y la ofendimos. Chaosin está celebrando su banquete de cumpleaños aquí hoy. Podríamos pedirle que nos honre con su presencia. Mi amiga se parece mucho a usted. Creo que podrían tener alguna conexión. Tengo muchas preguntas que quiero hacerle. Finalmente, puedo entrar a este banquete. De acuerdo. También tengo mucha curiosidad sobre quién se parece tanto a mí. Chaosin. ¿Estás bien? ¿Dónde está ella? ¿Dónde está ella? Chaosin, cálmate. Hay invitados por todas partes. Tu banquete de cumpleaños es lo más importante esta noche. Esa mujer maldita, en realidad me hizo perder tanta cara. Absolutamente no puedo dejarla ir fácilmente. Tengo una premonición. Ella debe ser Chumian. La próxima vez que me la encuentre, definitivamente le arrancaré el disfraz y expondré su verdadero yo. Primero haré que el maquillador me ayude a cubrir la herida. De acuerdo. Ve tú primero. Te esperaré. Señor Li, ha llegado. Hoy en Shenzhou. ¿Por qué hay tantas caras desconocidas? Escuché que es el joven maestro Fen, organizando un banquete de cumpleaños para su novia. Han reservado un piso entero de Shenzhou. Si lo encuentra ruidoso, entraré y les pediré que se vayan de inmediato. No es necesario. Vamos. ¿De acuerdo? Vamos. Feliz cumpleaños, Chusi. Sumian. Esa dama de abajo. ¿Cómo puede ser esto? ¿No está esta mujer en Jiangjiban? Cállate. Solo observemos primero. En realidad se atrevió a venir. ¿Está buscando la muerte al aparecer? Nan Nan. ¿Viste a esa mujer? Escuché que Fen Senjun parece estar cortejándola. No digas que no te di una oportunidad. Ya he despedido a Fen Senjun. ¿Y esta mujer?
No tiene invitación a mi banquete. Quiere decir que le dé una lección dura en el banquete. No es eso malo. Es su cumpleaños, después de todo. No puedo estropearlo. Cada banquete sigue la misma rutina de siempre. De vez en cuando, hay un espectáculo de payasos. Y estoy bastante feliz por eso, ¿de acuerdo? Esta hermosa dama, ¿por qué no la había visto antes? He conocido a todos los amigos de Chuxin, pero no la he visto a usted. Disculpe, ¿podría mostrar su invitación, por favor? No tengo una invitación. Fue el novio de la señorita Chu, el señor Feng, quien me trajo. El novio de la señorita Chu. Hoy en día, los gorrones ni siquiera se molestan con las verificaciones de antecedentes. Zheng Shen Jun no es el novio de Chuxin. ¿Qué tonterías está diciendo? Gorronear. Pensé que era tan hermosa, que debía ser alguna joven dama de fortuna. Resulta que es solo una gorroneadora. Sus palabras y acciones son tan normales. Claramente no está loca. Se atrevió a engañarlo, presidente Lee. Ya lo sabías. Para cuando lo averigües, será demasiado tarde. Sigue observando. Quiero ver qué trucos esta cosita puede hacer. Digo, realmente tiene una cara dura. Todavía está comiendo y bebiendo aquí después de que la expuse. ¿Qué te hace decir que estoy aquí para gorronear? Todavía fingiendo. Bien. Dice que es amiga de Chuxin. Vamos, la llevaré a buscar a Chuxin. ¿Qué pasa? Tanta gente. Chuxin. Esta persona dice que es su amiga. ¿Qué clase de amiga es? Esta señorita. No creo que nos conozcamos, ¿verdad? La descubrieron, ¿verdad? Chuxin no lo creerá. Esta persona no solo se coló en el Hotel Shengzuo, sino que incluso se coló en su banquete de cumpleaños, para gorronear. Es verdaderamente ridículo. Así es, todavía comiendo incluso después de ser expuesta. No tiene miedo de atragantarse hasta morir. El Hotel Shengzuo en realidad dejó que una persona así se colara. ¡Qué decepcionante! Todas estas cosas, ella debe haberlas tocado todas, ¿verdad? No me atrevería a comerlas ahora. Chuxin, usted es la anfitriona aquí. Díganos cómo lidiar con esta gorroneadora. Esta señorita. Creo que debe estar en alguna dificultad. Por eso vino al banquete. ¿Qué tal si hago que alguien le empaque algo de comida y se la lleva a casa para comer? Señorita Chu, me está tratando como a un mendigo y humillándome. Chuxin, no puedes ser tan amable. Si esta gorrona puede colarse en el evento de tu familia, ¿puede colarse en los de otros? No podemos dejarla ir tan fácilmente. Exactamente, Chuxin, eres demasiado amable. No dejes ir a esta mujer. No la dejes ir. Quítate la ropa. Quiero ver. ¿Si has robado algo? Todos, revísense. Vean si falta algo. Alguien así colándose en el banquete. Quién sabe, podría estar aquí para robar. Esta señorita. No es que no le creamos. Pero esto es un salón de banquetes. Lleva un abrigo tan grande. Es difícil no sospechar. Exacto, definitivamente lo llevabas para esconder bienes robados. Quítate la ropa. ¿Y si no lo hago? Si no se lo quita. Por favor, perdone nuestra descortesía. Puede que no pueda salir de aquí hoy. Mujer miserable. Quítatelo para mí. ¿Y si me lo quito? Y no hay nada. Lo harás. Arrodillarte y disculparte conmigo. ¿Yo? No. Debemos quitarle el abrigo a Chumian. Cuando su candado electrónico en su muñeca sea revelado, todos sabrán que Chumian escapó. Ni siquiera necesitaré actuar. Chumian estará The acabada. film was translated and narrated by M-Media. Mi pendiente se ha perdido. Este fue un regalo de mi madre. Podría molestar a todos para que me ayuden a buscarlo. Debes haberlo robado. Rápido, quítate la ropa, quítatelo. Quítatelo. Date prisa y quítatelo, si no hay nada. Me arrodillaré y te pediré disculpas. Es bueno tener tu palabra. ¿Y usted, señorita Chuxin? Esta señorita. Todos solo quieren aclarar. Deje que Nan Nan la registre. Si no hay nada, yo también le pediré disculpas. Arrodíllate y discúlpate. De todos modos, una vez que se quite la ropa, el candado electrónico en la mano de Chumian impactará a todos. ¿A quién le importaría entonces el robo? De acuerdo, si no hay nada, me arrodillaré y le pediré disculpas. ¿Oíste eso? Date prisa y quítatelos. Lo haré yo mismo.
No esperaba que se viera tan hermosa con un vestido de noche. Estás admirando su belleza. No me atrevo. No vas a registrar. Revisa. Veamos de quién es el pendiente. Está conmigo. La cinta atada a su muñeca. Debe estar escondiendo un candado electrónico. Mientras la cinta esté desatada, ella podrá ser expuesta. Esto es imposible. ¿De qué se trata esto? ¿Dónde está el candado electrónico? ¿Dónde está su candado electrónico? Oh, Dios mío, ¿te atreves a golpearme? Te golpearé si quiero. Necesito escribir un informe de solicitud primero. ¿Estás loca, mujer? Incluso te atreves a golpear a la hija del señor Chu. Llamen a seguridad. Esta señorita, no tengo nada en contra de usted. Usted vino sin invitación a mi banquete de cumpleaños. Solo quería verificar su identidad. Tenía que golpearme. ¿Cómo pudiste golpear a alguien? Eso es demasiado. ¿De dónde salió esta mujer miserable? Apréstenla. Apréstenla. Estas personas están prácticamente intentando devorar a la señorita. Presidente Lee, debería bajar. No es necesario. Veamos cómo esta pequeña se las arregla. ¿Te atreves a golpear a alguien en el evento de Sensio? ¿Crees que no te llevaré a la comisaría? ¿Lo crees? Si te atreves a tocarme, mañana tu familia desaparecerá del país. ¡Qué arrogancia! ¿Qué eres tú? Para hacer desaparecer a mi familia. Puede que no sea mucho. Pero el trasfondo detrás de mí es algo que todos ustedes combinados no pueden permitirse provocar. Presidente Lee, probablemente va a invocar su nombre para presumir. La pequeña cree que es muy lista, pensando que mencionarme será suficiente. Sin pruebas ni evidencia. ¿Cómo puede alguien creerle? Baja. Encuentra el momento adecuado para testificar a su favor. Sí, El trasfondo que tienes. ¿Qué clase de trasfondo podrías tener? Mi apellido es Xu. ¿Y qué si tu apellido es Xu? Es tan impresionante tener el apellido Xu. Esta chica, no sabrás que el apellido de Sengsuo también es Xu, ¿verdad? El apellido de Sengfu es Xu, ¿y qué tiene eso que ver contigo? Estás diciendo que eres descendiente de la familia Xu. La familia Xu. Eso es un legado, una familia antigua de varios cientos de años. se rumorea que la riqueza de la familia Su podría rivalizar con una nación. Y en la región fronteriza, prácticamente ejercen un poder absoluto. Se atreve a afirmar que es de la familia Xu. Perfecto. Este es el Hotel Sengfu de la familia Xu. Alguien, vaya a invitar al gerente. Que él identifique a esta señorita, si es realmente la hija mayor de la familia Xu. Sumian, te lo buscaste. ¿Por qué fingir ser otra cosa? Sé una descendiente de la familia Xu. ¿Creíste que sería tan fácil suplantarlos? Presidente Lee, ¿podría ella ser realmente una descendiente de la familia Su? La familia Su no tiene hijas en esta generación. Entonces, ¿cómo se atreve a decir tal mentira? Esta mentira es demasiado fácil de exponer, ¿no es así? La cosita prefiere mentir The que film usarme was como su translated respaldo. and narrated Entonces by tendrá que Ed. asumir las consecuencias ella misma. ¿Por qué me exiges? Vigílala de cerca. Si se le daña un solo cabello de su cabeza, no necesitarás aparecer ante mí de nuevo. Sí, señor. No está molesto el presidente Lee porque esa joven está muy infeliz. Porque todavía necesita mi ayuda. Presidente Wen, presidente de Shengfu. Recibí un informe de que alguien está suplantando a un descendiente de la familia Su. ¿Quién es? Presidente Wang, por favor, eche un buen vistazo. Es esta señorita la hija mayor de la familia Xu. ¿Qué clase de broma es esta? La familia Su reside habitualmente en el sur. Nunca vendrían a la capital imperial. No he oído ni un solo murmullo. ¿Se atreve a suplantar a un descendiente de la familia Su? ¿Estás cansado de vivir? De hecho, no soy ningún descendiente de la familia Xu. Soy la salvadora de Xuenran. Sus afirmaciones son cada vez más grandiosas. Xuenren, señor Su. Él es el actual jefe de la familia Su. ¿Y usted? Se atreve a afirmar que es el salvador del señor Su. Guardias, llévense a esta impostora. Presidente Wang, si yo fuera tú, yo, solo para estar seguro, llamaría a Xuenran, no sea que más tarde, por este asunto, arruines tu futuro. Del Xuenran, que he venido a reclamar mi favor de salvavidas. Entonces haré una llamada. Señorita. Señor Su. Por favor, videollamada. De acuerdo. Pero nadie aquí.
Tiene permitido irse. Entendido. Enseguida haré que la seguridad rodee el lugar. Arriba. Tú. Por aquí, por favor. ¿Qué está pasando? Este presidente Wang realmente creyó todas las tonterías de Chumian. Lo sabía. Eres tú, Chumian. Realmente saliste de la prisión de Fenghao. En aquel entonces me tendieron una trampa. Caí al mar junto a la prisión de Fenghao. Si no hubieras intervenido para salvarme, me temo que yo también habría sido encerrado en la prisión de Fenghao. Dije. ¿Qué dejaría Fengdao tarde o temprano? No hablemos de otras cosas, ya que ya estás fuera. Debo pagar el favor de haberme salvado la vida. ¿Qué te parece esto? Inmediatamente haré arreglos para que alguien te recoja en la capital imperial. En ese momento, te daré lo que quieras. Ahora. Me temo que eso no funcionará. ¿Por qué? He provocado a Li Tianque. ¿Qué? ¿Cómo provocaste a este ancestro viviente? Él fue quien me sacó de Fengdao. Con respecto a Li Tianque, ¿cuánto sabes sobre él? Es un personaje raro de una vez en un siglo, un personaje despiadado. En aquel entonces, su padre, Li Qingkang, era una figura tan formidable y majestuosa, un pez gordo. Sin embargo, fue encañonado por su propio hijo y forzado a dejar el poder. Si pudo hacerle eso a su propio padre, ¿qué más a los demás? ¿Son ustedes dos enemigos o amigos? Actualmente, estamos en paz. Es difícil decir sobre el futuro. De acuerdo, volviendo al tema principal, me debes un favor. Págalo hoy. Dios mío. Esa mujer no debe ser la salvadora de la familia Xu. Por favor, Chumian definitivamente no lo es. Chumian estuvo en ese despreciable y podrido lugar, la prisión de Fengdao, durante 3 años. ¿Cómo podría ser ella la salvadora de Xuenran? Están aquí. Un momento. ¿Por qué el presidente Wang es tan humilde? Parece que lo que dijo esa mujer no era falso. Ella realmente es la salvadora del señor Xu. Se acabó. Este es mi asiento. Ciro. He tomado tu asiento. ¿Qué puedes hacer al respecto? Tú. Presidente Wang, por favor, no se deje engañar por ella. Ella no es la salvadora del señor Xu en absoluto. Señorita Chu. Es la señorita Su, la salvadora del señor Su. ¿Sabes más al respecto que yo? Claro que sí. ¿Qué sabes exactamente? Yo. The film was translated ¿Qué hiciste and exactamente? narrated by ¿Dónde está el Amina. candado electrónico de tu mano? ¿Cómo te deshiciste de él? ¿Qué hiciste exactamente? Mis ojos realmente se han abierto hoy. Así que la hija del señor Chu es así de arrogante. Contengan a esta parlanchina loca y esperen la decisión de la señorita Su. Presidente Wang, te ha perdido la cabeza. Escuchando a una mentirosa como ella, soy la hija de Chu Chengming. Soy su VIP. El señor Chu quiere asegurar patrocinios de varias facciones. ¿Se atreverá a ofender a la familia Su? Señorita Xu, fui ciego y no reconocí su eminencia. Me equivoqué. Lo siento. Todo fue Chuxin quien me hizo hacer esto. Originalmente no quise cuestionarte. Te pido disculpas. Admito mi culpa ante ti. Señorita Chuxin, tu amiga, ya te ha puesto un muy buen ejemplo. Hazlo así. Estás soñando. Simplemente no eres la salvadora de la familia Xu. Y todavía quieres que me arrodille y te pida disculpas. Eres digna. Estás buscando la muerte. Sujétenla por mí. Asegúrense de que ella se postre y admita su error ante la señorita Su. Espera. ¿Quién se atreve a tocar a mi hija, la hija de Chu Chenmin? ¿Cuánto tiempo sin verte, mi padre? Chumyan. En realidad no estás muerta. Papá, sálvame. Esta mala persona. En realidad me hizo arrodillarme y pedirle disculpas. ¿A quién llamas mala persona? Esta es la gran benefactora de nuestra familia Su. Presidente Wen es así. No sé qué hizo mal mi hija para hacerte enojar tanto. Su estimada hija no me ofendió. Ella ofendió a esta persona, señorita Su. Señorita Su. La señorita Su es nuestra salvadora del jefe de nuestra familia. ¿Pero qué hay de tu preciosa hija? Ella la humilló públicamente.
Ni siquiera pidió disculpas. Tiene una gran deuda de gratitud con todo el grupo Su. Podría ser que realmente no es Chumyan. Es solo que sus caras son exactamente iguales. Señorita Su. Lo siento mucho, es mi culpa por no disciplinar a mi hija correctamente. La he avergonzado. Sabes adaptarte bien. No vas a disculparte con la señorita Su. ¿Qué tonterías estás diciendo? Papá, estás loca. ¿Quieres que le pida perdón de rodillas? Todavía no sabes cómo arrepentirte. Quieres deshonrar el nombre de nuestra familia Chu. Lo siento. Eso es todo. Pero recuerdo que la señorita Chu dijo: si me malinterpretaba, se arrodillaría ante mí y se disculparía. Todavía no te arrodillas. Lo siento. Señorita Xu. Sé más sincera. Señorita Chuxin. Señorita Xu. Fui ciego e ignorante. Por permitir que fueras agraviada en mi banquete de cumpleaños. Lo siento. Por favor, perdóname. Señorita Chuxin, vine con la mayor sinceridad para asistir a tu banquete de cumpleaños. Nunca esperé que me humillaras así. Dado que ese es el caso, entonces no celebres más este banquete de cumpleaños. Destruyan el lugar por mí. No. No. Señorita Xu, sé que me equivoqué. Por favor, perdóname. Le ofrezco mis disculpas. Ya no puedes soportar esto. Tú también te sentirías pisoteada e insultada. Déjame decirte, te provoqué deliberadamente para que vinieras, y me provocaste activamente. ¿Para qué? Es este mismo momento. ¿Qué quieres decir con esto? ¿Quién eres exactamente? Adivina. Bueno, dejémoslo así por hoy. De todos modos, este pastel de hoy sigue siendo bastante bueno. Entonces le deseo a la señorita Chuxin muchos años más de vida, y año tras año, que The film tenga was esta mañana. translated and narrated by M Media. ¡Qué hermosa! Hola. De acuerdo. El joven maestro pidió enviar a la señorita a la villa privada. El conductor llegará pronto. Vamos, señorita, rápido, rápido, vamos. Villa privada. No es ahí donde Chuxin está a punto de encontrarse con Li Tianque. ¿Qué se supone que debo hacer allí? Señorita, si más tarde, el joven maestro se enoja contigo. Simplemente corre. Sí, solo corre afuera. Retendremos al joven maestro por ti. Cada vez que el joven maestro viene aquí, a presentar sus respetos a la señora y a la señorita mayor. Su humor se pone muy mal, sí. Y luego, sin pedir explicaciones, regañará a sus subordinados. Esas dos estelas eran en realidad lápidas. Li Tianque no vino aquí de vacaciones, sino para colocar a su propia madre y las tumbas The de film su was hermana aquí translated para llorarlas. and narrated by M Media. Esta es mi madre. Esta es mi hermana.
Sabes cómo rendir respeto. ¿Por qué me pide que rinda homenaje a su madre y hermana fallecidas? No tengo ninguna relación con su familia. Además de mí. Eres la primera persona que puede rendirles respeto. Esto significa, ni siquiera permitió que su padre viniera a rendir homenaje. Sin embargo, me dejó venir aquí a rendir homenaje. Este honor, creo que lo rechazaré. El joven maestro no se enojó, incluso dejó que la joven señorita presentara sus respetos a la señora y a la señorita mayor. Esto no tiene precedentes. Joven maestro, joven señorita, la sopa de jengibre está lista. Dáselo de comer a ella. Sí, señor. Presidente Lee. ¿La señorita Chu está aquí? Ella todavía vino. Si lo hubiera sabido antes, que Li Tianque estaba aquí para llorar a sus parientes, definitivamente no habría hecho esto. ¿Qué, señorita Chu? La hija del señor Chu Chenmin. La señorita Chu Xin. ¿Cómo supo ella de este lugar? Dijo que era por tu invitación, para discutir la donación a niños empobrecidos en África. Ya le he preguntado al departamento de secretaría. El departamento de secretaría lo ha confirmado. Por mi invitación. Sí, Mujer sin corazón. ¿Cómo se atreve a conspirar contra mí? ¿Qué está haciendo? ¿Qué pasa? Mujer sin corazón. ¿Por qué de repente está maldiciendo a alguien? ¿Te gusta jugar, verdad? Bien. Jugaré contigo. ¿Qué estás haciendo? ¿Sabes que el joven maestro está de mal humor al venir aquí? Y aún así le das sopa de jengibre a la señorita, haciendo que parezca que la joven señorita no está aceptando las buenas intenciones del joven maestro. ¿Cómo no va a enojarse el joven maestro? Solo tenía miedo de que la sopa de jengibre se enfriara. Además, ¿vi qué? El joven maestro parecía bastante tranquilo hoy. ¿Quién iba a saber que de repente se volvería hostil? Estaba bien hace un momento. Incluso le estaba sonriendo a la joven señorita. El joven maestro siempre es temperamental. ¿Lo sabes, verdad? No tengas miedo, joven señorita, no tengas miedo. Así es el joven maestro, estará bien una vez que este ataque de ira pase. ¿Está bien? ¿Está bien? Está realmente enojado porque no bebí la sopa de jengibre. Es por eso que Li Tianque se enojó. ¿Por qué siento que no es tan simple? Señorita, 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 señorita. Señor Lee. Señor Lee. Me pregunto quiénes son estos dos. En realidad se la llevó cargando. ¿Por qué el joven maestro se llevó a esa mujer? Pensé que el joven maestro le gustaba nuestra joven señorita. El corazón de un hombre cambia así de repente. Nuestra joven señorita es buena en todo, excepto por su mente. El interés del joven maestro es solo una novedad fugaz. Naturalmente no durará mucho. Mira. Nuestra joven señorita no es completamente tonta. Ella también se siente molesta. No dijo el propio Li Tianque, que odiaba más a las mujeres pretenciosas. La sonrisa de Chuxin justo ahora. ¿Cuán pretenciosa fue? Sin embargo, él todavía. Las palabras de un hombre son realmente engañosas. Dice que odia a las mujeres té verde. Todos caen en esta rutina. Feng Zhenhun es así. Esta ronda fue mi error. Señorita, no se moleste. Eres tan hermosa e inocente. Rara vez regresará. Tías. Realmente no estoy celosa. No me importará en absoluto con cuántas mujeres Li Tianque quiera acostarse. De acuerdo.
Entonces, los adultos van a dormir. Es tan urgente. Las tumbas de su difunta madre y hermana todavía están aquí. De hecho, tuve la suerte de ser sostenida por Li Tianque. ¡Qué maravilloso! ¿Me duele mucho, señor Li? ¿Por qué me tiraste? Duele mucho. Cierra la boca. Tu voz me da asco. Señor Li. ¿Qué quiere decir él? Me cargó adentro. Y luego dijo que mi voz sonaba asquerosa. Échenla a la habitación de al lado. Que no la vea. Sí, Señor Li. ¿Qué quieres decir con esto? Tú fuiste quien me invitó aquí. Tú fuiste quien me cargó adentro. ¿Cómo pudiste hacerle esto a una chica? cállate. Así, corriendo hacia tu muerte. Esto no es lo que acordamos. Li Tianque me invitó a la villa de la montaña. Esto significa lo mismo que ser invitado a un hotel. Incluso me puse mi lencería sexy, pero terminé encerrada en la habitación. ¿Qué significa eso? Te estoy advirtiendo. Si no quieres morir, será mejor que te calles. Quédate aquí en silencio. ¿Qué significa esto, señor Li? Bueno, Chomyan. ¡Qué audacia! Conspirar contra mí. Así que me estás enviando mujeres, bien. Lo aceptaré. Una mujer que no aprecia su buena fortuna. Parece que he sido demasiado bueno contigo. Por eso te he consentido para que seas tan presuntuosa. Ven aquí. Ve a ver qué está haciendo. Sí, presidente Lee. ¿Cómo está? Se ve terrible ahora. Debe estar arrepintiéndose, ¿verdad? Cuando me convierta en el apoyo de otras mujeres. ¿Cómo te las arreglarás tú, Chumyan? En este mundo. No eres más que una hormiga. Habla. Señorita, ella está dormida. ¿Qué dijiste? La señorita se quedó dormida sentada junto a la puerta. Estás bastante tranquila, ¿verdad? De verdad aún puedes dormir. Bien, muy bien. Vuelve a Tianjiwan. Fuera. ¿Qué significa exactamente este hombre? Hermana Mian o hermana Mian, ¿cómo pudiste ser una persona tan inteligente y astuta? Incluso esas personas difíciles en la prisión de Fengao fueron todas manejadas obedientemente por ti. Pero ahora has vuelto para vengarte. Y todavía tienes que darle a tu buena hermana, abriendo un camino hacia el éxito. Dime, ¿no se considera esto? Intentar robar un pollo pero salirle el tiro por la culata. Ya te has reído suficiente. De acuerdo. No más risas. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Li Tianque está llevando a Chuxin a asistir al banquete. Para entonces, todos los presentes pensarán que Chuxin se ha ganado a Li Tianque. La familia Chu definitivamente seguirá el ejemplo y se alzará con la marea. ¿Sabes cuántos consorcios Chu Chenmin fue cortejado de la noche a la mañana? Esta vez, cometí un error. Y Li Tianque, si él realmente desarrollara sentimientos por Chuxin y Chuxin luego descubriera tu existencia y usara el truco del villano se queja primero, para entonces tu vida podría estar en peligro. ¿Qué tal esto? Mientras, Li Tianque aún no te ha descubierto. Ven rápidamente a la frontera. Yo garantizaré tu seguridad. No busquemos venganza por ahora. Salvar tu vida es primordial. No puedo irme así sin más. Chuxin ya se ha aferrado a Li Tianque. ¿Cómo puedes luchar contra ella? Nadie puede detenerme. Ni siquiera Li Tianque, si quiere ser el guardián de los Chu. Entonces derribaré toda esa montaña. Solo soy una persona descalza. No tengo nada que temer. Ay, Chumyan. Además, Chuxin aferrándose a Li Tianque, para ella, podría no ser necesariamente algo bueno. Li Tianque, esta persona, es despiadado, no se detiene ante nada para lograr sus objetivos. Mucha gente quiere matarlo, no pueden matarlo. Una Chuxin. No es tan fácil.
La señorita está aquí. La señorita sigue mirando hacia afuera. Es como si estuviera esperando que el joven maestro regrese. Si esto continúa, podría enfermarse de aburrimiento. Realmente no estoy esperando a Li Tianque. ¿Qué tal si sacamos a la señorita a pasear? Esa es una buena idea. Salir y ver el mundo exterior. Quizás su humor mejore. Chuxin, eres demasiado afortunada. No, solo una llamada telefónica. Y Li Tianque aceptó pagar por ti. Eso no es nada. También dijo que si quería las estrellas del cielo, encontraría la manera de arrancarlas para mí. Nuestra señorita es verdaderamente bondadosa. ¿No es esta la señorita Xu? ¿Qué pasa? Estás aquí para traerle mala suerte a mi Chuxin de nuevo. Oye, ¿qué estás haciendo? Aléjate. ¿Te has equivocado de persona? No. Oye. Estás loca, vieja bruja. ¿Cómo te atreves a golpearme? Oye, tú, chica, ¿cómo puedes fingir un accidente a tan temprana edad? No te toqué. Chuxin. Xumian, ni se te ocurra escapar esta vez. Aunque tengas el respaldo de la familia Xu, ¿qué puedes hacer? Todavía tengo el respaldo de Li Tianque. Si quiero irme, ¿quién puede detenerme? Jefe, es ella. Llévensela. Esto es un secuestro. El que no tema perder la vida, que llame entonces. ¿Qué estás haciendo? No me agarres. Soy la mujer de Li Tianque. La mujer de Li Tianque. Estoy aquí para quedarme con la mujer de Li Tianque. Llévensela. Así que es el enemigo de Li Tianque. No puedo creer que esto haya pasado tan rápido. No voy. Enfermo. Llévatela. No se muevan. Llévenselos a ambos. Señorita. No vayas. Dejen de decir tonterías, vámonos. Señor Lee, las acciones de su gran grupo siguen fluctuando. No es bueno para los negocios de todos, ¿verdad? Sí, ha pasado una semana. Chumian ha logrado resistir. Ni una sola llamada. Ni una sola súplica de clemencia. Tianque, ¿ha tenido recientemente algún encuentro desagradable? Dígame y yo lo resolveré por usted. Mis asuntos no necesitan que otros los resuelvan. Tontos. Men Shu es el hombre de Tianque. ¿Cómo se atreven a detenerlo? Jefe, alguien en la calle secuestró a la señorita Chuxin. ¿Quién? Cuando se la llevaban. La de Qianjiwan también estaba allí. También se la llevaron a ella. Finalmente va a sufrir un poco. No la vas a salvar. ¿Cuánto tiempo llevas conmigo? ¿Cómo se ha vuelto tu mente tan obtusa? ¿Crees que soy alguien que, por una mujer, sería amenazado? ¿Es así? ¡Qué broma! ¿Qué pasa, Tianque? ¿Hay algo que necesite que yo resuelva? Nada en particular. Solo alguien a quien le gusta ir en mi contra, un mocoso arrogante. Están a punto de sufrir un poco. Bien. ¿Quién tiene la audacia de atreverse a ir en contra de usted, presidente Lee? Creo que están cansados de The vivir. film was translated and Exacto. narrated by M Media. Tengo otros asuntos. No comeré esta comida. Minshu, lleva a la gente y vete. ¿Cómo te atreves a tocar a mi gente? Mereces morir. Descarada. Y te atreves a arrastrar a nuestra señorita a esto. No me agarres. Por favor, suéltame. Te lo ruego. Te daré todo el dinero que quieras. Dinero. Me atreví a secuestrar a la mujer de Li Tianque. ¿Crees que solo hacemos esto por dinero? Vayan, apúrense. Salgan y vayan. 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 No toquen a nuestra señorita. ¿Saben quién es nuestra señorita? No me importa quiénes sean. Solo busco a la mujer de Li Tianque. Todos van a morir. ¿Cómo? Nuestra señorita. Vamos. Llévenselos. Mátenlos. Solo quédense con la mujer de Li Tianque. Vayan. Llévensela a ella también.
Culpen a su mala suerte, porque no tomaron otro camino. Ustedes eligieron este camino. Vamos, los despacharemos. Bastante leales, ¿no? Pero su señorita. Parece no importarle sus vidas en absoluto. A ustedes dos los eliminaré primero. Esta mujer sabe artes marciales. ¿A quién quieres atrapar? Es solo la mujer de afuera. Déjanos ir. Puedo perdonarte. Dejar que nos perdonen. Soy un campeón nacional de senda. Eres tan arrogante delante de mí. De acuerdo, entonces pelearé contigo. Todavía quieres luchar conmigo. Llévame con tu jefe. No tengo otras exigencias. Solo déjanos ir a los tres. De acuerdo, te llevaré con nuestro jefe. Tía E, tía Fang, vengan aquí. Señorita, usted no está mentalmente enferma. ¿Qué pasa, decepcionada? Señorita, usted realmente no está mentalmente enferma. Eso es maravilloso. Ahora no es el momento de hablar de esto. Necesitamos irnos de aquí primero. De acuerdo, señorita, usted realmente tiene una gran habilidad y recursos. De hecho, logró derrotar a un campeón de senda. Queremos irnos. ¿Dónde está Chusin? Ella no tiene nada que ver conmigo. Ya sea que quieras matarla o atarla, haz lo que quieras. Saldremos. Y no diremos absolutamente ni una sola palabra. Puedes estar tranquilo al respecto. Estabas con Chusin cuando la capturamos. ¿Cómo sé si estás relacionada? ¿Y si hablas una vez que salgas? Así que estás diciendo que quieres pelear. Vamos. Jefe. Li Tianque aceptó nuestros términos. Sin embargo, tiene una petición. Quiere venir en persona para verificar la seguridad del rehén, que al final atrapamos al correcto. Pensé que al menos tendríamos que enviar 2 dedos. Solo entonces sería efectivo. No es así. Antes había un secuestrador que secuestró a su medio hermano. Le cortó 2 dedos. Pero él no reaccionó en absoluto. Resulta que no secuestró a la persona correcta. Ahora que hemos apuntado a su mujer, él ha accedido. Dado que esta mujer es la debilidad de Li Tianque, entonces nuestro plan está a medio camino del éxito. Ve a decirle que solo él está permitido aquí, y solo puede traer a una persona. Sí. Jovencita, usted realmente tiene una gran habilidad. Mi asunto aquí está casi terminado. Así que, por favor, espéreme un momento. Una vez que termine la negociación aquí, la dejaré ir. En ese momento, no la detendré en absoluto. Q y L y parece. De acuerdo. Señor Lee, por favor, pase. El presidente Lee ciertamente tiene agallas. Realmente no lo esperaba. Li Tianque, quien domina el mundo de los negocios. En realidad sigue siendo un tonto enamorado. Si lo hubiera sabido antes, debería haber actuado antes. Anciano Lin. Tienes un pie en la tumba. Sigues metido en cosas como secuestros. Ten cuidado de que tu corazón no estalle. Según la antigüedad de nuestros círculos, probablemente debería llamarme tío, no es así. Ni siquiera mi propio padre puede controlarme. Y aún así quieres corregir mi elección de palabras. Li Tianque, mira la situación ahora. Y todavía te atreves a ser tan arrogante. No olvides que tu mujer está en mis manos. Adelante, si ella muere. No te haré pedazos, viejo. Y te daré de comer a los perros. Li Tianque. De acuerdo. No me molestaré en discutir contigo, ya que estás aquí hoy. Significa que quieres hablar conmigo. Entonces mi demanda es: quiero la mitad de tus negocios de transporte. El anciano Lin es demasiado ambicioso. Abres la boca y ya es negocio de transporte. Puedes siquiera digerirlo, en cuanto a si puedo digerirlo o no. Parece no tener nada que ver contigo. Lo que deberías preocuparte ahora no debería ser esa delicada belleza. Estos subordinados que he contratado, cada uno de ellos está acostumbrado a ser rudo, y si hieren a la pequeña por accidente, Sácala. No se negó directamente. Bueno, ya están todos aquí. Li Tianque naturalmente se preocupa por Chuxin. presidente Li lo ve.
Su persona está sana y salva. Señor Lee. Sálvame. Hay alguien más. ¿Alguien más? Cuando la estábamos atando, Chusin se aferró desesperadamente a otra persona y no la soltaba, para evitar más problemas. Los até a ambos y los traje. Originalmente quería matarlos a todos, pero esa mujer era una problemática. Sus habilidades eran bastante buenas. Así que la contuve temporalmente allí. Decidiremos qué hacer con ella más tarde. ¿Quién es? Solo un transeúnte. Presidente Lee. Cuando trajimos a su mujer de vuelta, matamos a todos los demás. En cuanto a la persona a mi lado, mientras firme este documento, le garantizo que ni una sola palabra se filtrará. Asesinados. En efecto, fueron asesinados. ¿Está seguro de que fueron asesinados? No se preocupe, mis subordinados son muy eficientes. ¿Cómo fueron asesinados? Un solo tajo y desaparecieron. Anciano Lee. La persona que ni siquiera pude soportar tocar. Y tú, con un solo tajo, le cortaste la garganta por mí. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Quién te permitió hacer eso? Mátenme. Presidente Lee, salgamos primero. Iré a recuperar su cuerpo. Señor Lee, sálveme. The film was translated and narrated by M Media. Tu cuello. Yo, Li Tianque, debo ser quien lo corte. Presidente Lee, el edificio ya está bajo control. Hecho por los secuestradores. Apóyate en mí, porque sigues fingiendo conmigo. Señorita Chumyan. Apoyándose. Hermano mayor. Por favor, ayúdame a desatar las cuerdas. Señor Lee, Este vestido no es el que Chunyan llevaba hoy. Podría ser que Li Tianque no está aquí para salvarme, pero salvar a Chunyan, no lo creo. Señor Lee. No puede ser así. Soy la mujer de Li Tianque. Él claramente vino a salvarme. Él claramente vino a salvarme. Quítate la ropa. Salta. Señor Lee. Creo que deberíamos hablar. Habla después de que te los quites. Imposible. Te di el derecho a negarte. No seas desagradecida. Mi madre creó este manantial. ¿Cuánta gente gastaría una fortuna? Y aún así no podría entrar. Estás obteniendo un buen trato. Gracias. No dijiste que querías hablar. Habla. Mi nombre es Chumian. Soy la hija adoptiva de Chu Chengming. Él me adoptó, solo para hacerme cargar con la culpa de su hija. Ese año, cuando tenía 18, después de que me usaron, fui enviada a la prisión de Fengdao. Esta identidad de persona con enfermedad mental también fue fabricada por él para mí. Más tarde, tú me trajiste de vuelta, lógicamente hablando, ya que me rescataste de la prisión de Fengdao. Debería contarte los detalles. Pero sabes que soy despiadado y cruel, y actúo sin conciencia. Tenías miedo de que te matara, así que solo pudiste mantenerlo en secreto. Sí, así es. Señor Lee. Para todo el país, soy una persona no registrada, no tengo mi propia identidad. Por eso me quedé a tu lado. Quería sobrevivir. Venganza contra la familia Chu. En cuanto a ti, no tengo intención de hacerte daño, Supongo que no te atreverías. ya que todo ha sido dicho. No hay necesidad de que yo me quede aquí descaradamente por más tiempo. ¿Quieres irte? Señor Lee, lo que él busca es un sustituto para su hermana fallecida. Tu hermana fallecida y yo no nos parecemos. Naturalmente,
Debo irme. ¿A dónde vas? Es mejor quedarse en el país A. El señor Lee me salvó de una situación desesperada. Me habías mostrado una gran amabilidad. Lo sé. Señor Lee, no te falta nada, pero aún espero hacer mi parte y devolverle el favor en el futuro. Una mujer que acaba de salir de prisión. No tienes nada. Ni siquiera tienes una identidad. Me lo pagas. No siempre seré así. Es así. Con solo una llamada mía, las autoridades pertinentes te arrestarán. Te harán soportar el castigo más cruel. Y luego te enviarán de vuelta a prisión. Señor Lee, la vida es impredecible. Quizás en el futuro pueda echarle una mano. ¿Por qué debe ser tan despiadado? Además, también le requeriría un esfuerzo. ¿No es así? Así que insistes en irte. Quiero irme, señor Lee. Si necesita un sustituto, puedo ir a la prisión de Fengdao y encontrarle otro. Conozco bien ese lugar, así que estoy seguro de que puedo encontrar el sustituto más adecuado. He molestado al señor Lee estos últimos días. Me despido ahora. Vete. ¿No quieres tu caja de madera? Sí. Volveré a Qiangyuan a buscarlo ahora. Resulta que estoy libre. Te acompañaré de vuelta para buscarla. Señor Lee, gracias por despedirme. Me iré tan pronto como tenga la caja de madera. Absolutamente no tomaré nada más de Qiangyuan. Menshou, rodeen Qianjiwan. No dejen salir ni a un mosquito. Sí, señor. ¿Qué está haciendo? Hasta que la señorita entienda. No se le permitirá salir ni medio paso de Qianjiwan. Sí. Llora. Señor Lee. Por favor, coma. La próxima vez, sé más directo. Así no perderemos el tiempo. Señor Lee. ¿Qué quiere exactamente que entienda? Estás haciéndote la tonta conmigo. Esa noche en el mercado nocturno, no estabas en el maletero, y lo escuchaste todo. Tú, fingiste una enfermedad para engañarme, y yo te complací. Saliste corriendo salvajemente, saliste a buscar venganza, y también te complací. Te he complacido tantas veces. ¿Para qué crees que fue? Te emborrachaste por completo en el parque. Y yo te llevé a casa. Fuiste secuestrada por raptores. Y yo fui quien se apresuró a salvarte. Fuiste herida. Y también fui yo quien te envió a sumergirte en el manantial medicinal. Te he mimado tanto. ¿Para qué crees que fue? ¿Crees que yo, Lee Qiangue, no quiero nada a cambio? Entonces, ¿qué quiere a cambio? ¿Qué piensas? Su corazón. Su cuerpo. Intenta retener siquiera uno de ellos. Señor Lee. Un melón forzado no es dulce. Una flor forzada no es fragante. Ahora soy poderoso. ¿Qué puedes hacerme? La persona que Lee Qiangue quiere, que se pudre y apeste, incluso si mueres. Debes morir en mis brazos. Entonces no hay nada que discutir. Sé obediente, sé mi canario dorado. Si quieres buscar venganza, si quieres pintar, te lo permitiré. Pero si eres desobediente, entonces nada de eso servirá. Me está forzando. Si realmente te estuviera forzando. Tus manos y pies ahora mismo, tendrías 2 juegos más de grilletes. Señor Lee. ¿Todavía tiene algún límite así? Mi límite es no forzarte. Lo consideraré. Esta noche. Iré a tu habitación. Bien. Antes de lo que esperaba. Señor Lee. Si me convierto en su canario dorado, ¿cuánta autoridad tendré? Soy Lee Qiangue, tu máxima autoridad. ¿Qué más quieres? Las relaciones entre hombres y mujeres siempre han sido poco fiables. Usted, presidente Lee, puede tenerme como un canario dorado hoy, y mañana puede tener un canario plateado, un canario de bronce. Entonces, ¿qué quieres? Quiero que me dé una identidad. Una nueva identidad. Una identidad legítima. Ya no quiero ser una persona indocumentada. De acuerdo. Quiero estudiar en la Universidad de la capital imperial. ¿Quieres adquirir conocimientos? Puedo contratar para ti a los mejores maestros del mundo para que te enseñen. Ir a la escuela de 9 a 5. No es agotador. No necesito que haga tanto por mí. Solo necesito que me dé un punto de entrada. Después de eso, me estableceré en la capital imperial. Establecerme en el país A. No hay problema. Y la familia Chu, necesitas que te ayude a lidiar con ellos. Si usted hace todo, entonces ¿qué sentido tiene para mí? Entonces, ¿tienes alguna otra pregunta ahora? No. Permítanme presentarme de nuevo. Lee Qiangue. 25 años, sin madre, sin hermano mayor. Estoy completamente solo. Soy temperamento impredecible, violento, sanguinario. Todo lo despiadado y malvado. Lo encarno todo.
Y el punto más importante es, soy alguien que tiene un fuerte deseo de control. Si te atreves a traicionarme, o escapar de mí, lo que haré. No puedes imaginarlo. Por supuesto, dentro de este círculo designado, puedes tener libertad ilimitada. Poder ilimitado. Espere, ¿Qué The pasa? film was Creo que me ha venido la regla. translated No and crees en narrated este by momento M. que Media. todavía tienes una oportunidad de escapar, ¿verdad? estoy diciendo la verdad. Bien. Revisaré. Tengo hambre. Sabía que estarías aquí, así que, has hecho algo malo, te asustaste y quieres huir. Malas acciones. No estoy actuando en nombre del cielo. Chumian, ¿no puedes escapar ahora? Atrápenla por mí. No se acerquen. Xiaoxin. Xiaoxin, mami. Xiaomian. ¿No deberíamos tener una buena conversación? Chen Min se ha ido. Lo que significa que nuestra familia se ha ido. Ya que insistes en forzar a nuestra familia a morir, entonces te concederé tu deseo. Me llevaré a Xiaoxin conmigo para morir. Incluso he traído el veneno. Xiaomian, ¿puedes por favor dejar ir a tu padre? Somos padre e hija, después de todo. No es así, solo necesitas decir que esos videos grabados son todos falsos, que fueron todos fabricados por ti. Entonces este asunto terminará. Imposible. Debes ser tan despiadada. Despiadado. Comparado con lo que la familia Chu me hizo, esto no es nada. Chu Chengming terminó en tal estado. Es su retribución. Xumian, te prohíbo que hables así de mi padre. Xiaomian, esta vez, ¿estás dispuesta a sentarte y hablar conmigo? Estoy muy feliz. Pero ahora, nuestra charla solo tiene dos posibles finales. O liberas a tu padre, o me ves a mí y a Xiao sin morir. Muere entonces. Suicídate. No estoy infringiendo ninguna ley. Xiaomian, no me culpes por hablar con dureza. Debes entender, es imposible que de repente hayas crecido tanto. Eres simplemente una infante abandonada, a quien ni siquiera tus padres biológicos quisieron. Lo sé. Nuestra familia Chu no fue buena contigo, dejándote frágil y enfermiza cuando eras joven. Pero no olvides, cada vez que enfermabas, nosotros éramos quienes te tratábamos. Yo personalmente te di la medicina. Banquetes de cumpleaños. Xiaoxin era la única que los tenía cada vez. Pero cada vez, yo sostenía un pastel. Y te cantaba feliz cumpleaños. No es así. Una vez no obtuviste el primer lugar en un examen, y lloraste terriblemente en casa. No hice nada más que consolarte, consolándote durante todo un día. ¿Qué preocupación tan barata fue esa? Criar aves de corral para sacrificarlas. ¿Esperas que las aves de corral estén agradecidas? Xiaomian, así no es como deberías decirlo. Esos cachorros y lechones nacen y simplemente ruedan y viven. Pero si pones a un bebé afuera, sin nadie que los cuide o atienda, pueden sobrevivir. Pero cuando me enviaste a prisión, no me estabas enviando a la muerte. Dado que ese es el caso, hace mucho tiempo que no le debo nada a la familia Chu. Entonces, ¿qué hay de lo que me debes? Yo personalmente te di tu primer bocado de leche. Tu primera prenda de vestir fue comprada personalmente por mí para ti. Incluso cuando tuviste tu primera menstruación, viniste a mí. Yo misma te compré productos de higiene. ¿De qué te ríes? Me río porque tú eres el verdaderamente despiadado. Chu Chengming es claramente malvado. Pero tú eres diferente. Tú eres
destruyendo el espíritu de alguien. Ya que sigues diciendo, no podría haber crecido por mi cuenta. De acuerdo. Hoy, devolveré esta vida a la familia Chu. Veneno. Me lo bebí. Mi vida. La he devuelto. Chu Chengming. Debe morir. Chungyan, ¿todavía te atreves a contestar el teléfono? Te aconsejo que corras rápido. Haz buen uso de tus piernas, porque cuando te atrape, esa pata de perro tuya será definitivamente inútil. Señor Lee. Me han envenenado. Podría molestarte. Llama una ambulancia para mí. ¿Qué dijiste? Dije. Me han envenenado. Si quiero vivir, necesito que me hagan un lavado de estómago. ¿Puedes ayudarme? Estoy en la puerta oeste de la escuela. Creo que no puedo aguantar por mucho más tiempo. Chungyan. Organiza una ambulancia. Trae equipo completo de lavado gástrico a la puerta oeste de la Universidad Capital Imperial. Inmediatamente, ahora mismo. Dile a ese personal médico, si la persona muere, me aseguraré de que todos paguen con sus vidas. Sí, lo arreglaré inmediatamente. Chungyan. 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 Deja de mirar. Tu vida y muerte aún no son tuyas para decidir. Eres realmente capaz. Incluso has aprendido a suicidarte con veneno. Ya lo sabes todo. Sin siquiera pestañear. Bebiste el veneno potente. Estás decidida a morir. ¿O crees que tienes 9 vidas que despilfarrar? ¿Qué pasa? Ahora ni siquiera quieres hablarme. Gracias, señor Lee. Todavía sabes ser agradecida. Pensé que me odiarías por salvarte. No estoy decidida a morir. Simplemente no quiero deberle nada a nadie. Y me lo pagarías con mi vida. Eres realmente astuta. Pensé que tenía cierta resistencia al veneno, suficiente para durar hasta que llegara al hospital. No esperaba que hiciera efecto tan rápido. Tienes resistencia al veneno. Sí, cuando era pequeña, me obligaron a beber muchas medicinas extrañas en la familia Chu. Debilitó mucho mi cuerpo. No sé si es porque bebí demasiada medicina en aquel entonces, lo que me llevó a tener cierta resistencia al veneno. Durante mis 3 años en la prisión de Fengdao, ingerí accidentalmente muchos alimentos venenosos. Todos los demás murieron, pero yo salí ilesa. Así que realmente no estaba decidida a morir. Sin mí, ya estarías muerta. Gracias, señor Lee. Realmente no sé cómo recompensarte. Tu pago hacia mí no es solo querer escapar. Si quisiera escapar, ¿por qué bebería esa botella de veneno? Beber el veneno fue un accidente. Además, con tu resistencia, después de que te hagan un lavado de estómago, escapar sería igual de fácil. Pequeña cosa, te advierto. Si me engañas, no habrá un buen resultado. De acuerdo, si el señor Lee está decidido a creer que quiero escapar, entonces no tengo nada más que decir. De todos modos, ahora mismo, he sellado completamente el hospital. Muchos guardaespaldas están apostados afuera. Con tu condición física actual, estás destinada a ser un pájaro enjaulado que no puede irse. De acuerdo, descansa bien. Volveré a verte cuando tenga tiempo. Señorita, ¿cómo está? ¿Cómo es que solo ha pasado un día y ya te has puesto tan delgada? Sí, nuestra señorita es realmente muy lamentable. Sufrir tal tormento sin razón alguna, la familia Chu es realmente despreciable. Afortunadamente, el joven maestro ya ha capturado a esas 2 plagas. No estoy bien. No dormí anoche. Estábamos preocupados por la señorita, pero no pudimos obtener el permiso del joven maestro, así que no pudimos entrar. Casi nos moríamos de ansiedad.
Li Tianque no te dejó entrar. Así es, el joven maestro estuvo aquí ayer, cuidando personalmente a la señorita toda la noche. No nos dejó entrar y molestarte. Se quedó aquí y me cuidó toda la noche. Así es, hablando de eso, parece que el joven maestro no sabía. Tiene una conexión telepática con la señorita, no había terminado sus asuntos en el extranjero, pero regresó de repente. Afortunadamente, el joven maestro estaba aquí. De lo contrario, mi señorita, su vida no se habría salvado. ¿Qué estás haciendo? Comiendo contigo. Oirá. ¿Qué atrapaste a Fang Shui Chuxin? ¿Quién te permitió dormir? Estás buscando la muerte. Te lo ruego, por favor, déjame ir. Sé que me equivoqué. De verdad sé que me equivoqué. Ahora conoces el miedo. La gente del señor Li, y te atreviste a obligarlos a beber veneno. ¿Qué clase de audacia tienes? Me equivoqué. Nunca más acosaré a Chumian. De verdad sé que me equivoqué. Esto es solo el principio. Solo te han hecho un lavado de estómago 2 veces. ¿Tienes hambre? Aquí, déjame traerte un poco de olla caliente de mantequilla, ¿qué te parece? Hasta que tu estómago se perfore. Come. No oyes. Date prisa. Comeré, comeré. No fuerces a mi hija. Come rápido. Suéltalos. No esperaba, mi pequeña, que todavía tuvieras simpatía por tus enemigos. Si sigues haciendo esto, serán atormentados hasta la muerte muy rápidamente. Entonces la presión pública. ¿Qué les preparaste? El escenario de rata callejera, como lo veremos todavía. De acuerdo, los dejaré ir. Lavémosles el estómago 2 veces más antes de soltarlos. 2 veces más. Entonces estarán verdaderamente arruinados. Durante tantos años, en la familia Chu, he vivido medio muerta así. Ahora es su turno. Sal. Xiaoxin. Señora, señorita, ¿qué le pasó? Llame a un médico, rápido, rápido, llame a un médico. Ven, entremos primero. Estás loca. ¿Cómo te atreves a robarle a nuestra familia? Señora, señorita, todos dependemos de nuestros salarios, para mantener a nuestras familias. El señor ha sido detenido, y a usted no se le ha visto en 2 días seguidos. Nadie nos está pagando. Solo podemos depender de estas botellas y frascos, para compensar nuestros salarios. ¿Cómo puedes decir esas cosas? Nuestra familia Chu aún no ha caído. Todavía no ha caído. ¿Quién no sabe ahora que el señor ha aceptado sobornos y ha ignorado vidas humanas? Señorita, incluso tiene que acompañar a esos herederos ricos de segunda generación a dormir. Esta mañana, los antiguos conglomerados y la familia Chu tenían buenas relaciones. Ya han venido y registrado la casa. Revolvieron, llevándose lo que querían llevarse y rompiendo lo que querían romper. Claramente, ya no quieren tener ninguna conexión con la familia Chu. Señora, señorita, es hora de que nos vayamos ahora. En cuanto al médico, pueden llamar a uno ustedes mismas. Oye, ¿qué estás haciendo? Xiaoxin. Mami. ¿Qué debemos hacer? Señora Chu, ¿ves así? ¿Quién es usted? No necesitas saber quién soy. Sé que quieres matar a Chumian. ¿Te ayudaré? Ven, señorita. Es una costumbre en nuestro pueblo, después de salir del hospital, comer un tazón de Tang Yuan, para ahuyentar la enfermedad, y para reunirse con la familia en el futuro. Su cuerpo actualmente no puede comer alimentos pegajosos por ahora, así que solo beba un tazón de sopa. De acuerdo. Gracias, tía Fang. Ven, señorita. Señorita, todo está empacado. Vamos. Vamos. Por favor, espere un momento, señorita. El coche estará aquí en breve. De acuerdo. Señorita, recientemente he estado en línea, buscando muchas recetas para nutrir el estómago. Definitivamente cuidaré bien de su estómago, para que pueda comer cualquier cosa. Atrápenlo y vean. Sí venía por la señorita. Este coche está conduciendo un poco extraño. ¿Por qué no giró el volante justo ahora y siguió golpeándome? Sino que condujo directamente hacia el parterre. Así que, parece que quería alejar a los guardaespaldas primero. Vete. Rápido. Quítate del camino.
Señorita, corra, señorita. Te ayudaré. Tía Fang, Tía Fang, que el Bodhisattva la bendiga. Bendiga a la tía Fang para que esté sana y salva. Doctor, ¿cómo está ella? ¿Cómo está ella? Lo siento, por favor, acepte mis condolencias. Tía Fang, pensé que era lo suficientemente despiadada. Resulta que no fue suficiente. Ni de lejos suficiente. maestro joven, vaya a verla pronto. Desde que la tía Fang tuvo ese accidente, ha sido como una persona diferente. No habla. Y no derrama lágrimas. Solo se sienta aquí comiendo el tang yuan que hizo la tía Fang. El estómago de la señorita ahora no puede comer más tang yuan. Ya ha comido varios tazones. Deja de comer. No sabes que tu estómago no está bien. ¿Qué estás haciendo? Es solo una niñera que murió. No, si estás incómoda, entonces te vengaré. Lo haré yo misma. Si te atreves a interferir, te mataré. Me matarías por una niñera. Tengo mucho dolor. Si tienes dolor, tengo otras maneras que pueden hacerte olvidar por un tiempo. ¿De qué manera? ¿Qué estás haciendo? Incluso te dejé algo de fuerza para que puedas caminar, ¿verdad? No puedo dormir. No quiero dormir. Estás pensando en la tía Fen en mi cama. Has encontrado a Fang Xue. Fue acogida por la familia Fen. Cualquiera que esté con la familia Chu es mi enemigo. El cerebro de este Fen Shenhun contiene hierba y se atreve a casarse con la hija de Chu Chenmin. Matrimonio. Bien. Muy bien. ¿A dónde vas? Para organizar el funeral de la tía Fang. La abuela está mayor. Ella no sabe lo que está pasando afuera. Ahora Chu Xin la está engatusando para oficiar la boda. Pero, Senjun, The film was translated and narrated by si no se siente bien, Media. acuéstese un poco más adentro. estás tratando de echarte atrás. No, no lo estoy. Sí, lo estás. Cuando Chumian nos vio juntos, ella tomó represalias desesperadamente contra nuestra familia. Ahora sigue siendo influenciado por ella. Simplemente me parece extraño. De verdad, Chun-Bian, por mi bien, tomaría represalias contra la familia Chu de esta manera. Por supuesto, Senjun. No tienes idea de lo sobresaliente que eres. Chumian me odia por robarle su amor. Ella desea poder arruinar a nuestra familia. Ahora mi familia está rota. Si no te casas conmigo pronto. Entonces yo. Está bien. Si se siente incómoda, no hable más. No me voy a echar atrás. El notario ya ha sido invitado a la casa. La ceremonia está a punto de comenzar. Todavía le preocupa que me escape. Senjun es mi nieto favorito. Anciana señora Fen, abuela de Fen Shenhun. No me importa el estatus familiar. Mientras a Senjun le guste. A mí también me gusta. Con la vieja señora, mimando tanto a nuestra Xiaoxin. Xiaoxin está verdaderamente bendecida. Un aplauso, por favor, para la entrada de los recién casados.
El momento más romántico de la vida es conocerse el uno al otro. Por favor, pónganse de pie, mirándose el uno al otro. Señor Feng Shenhun, acepta a la señorita Chu Xin como su legítima esposa y amarla sin reservas. Cuidarla y permanecerle fiel, sin abandonarla ni desampararla jamás. ¿Está usted de acuerdo? Sí. Esto. ¿Quién se atreve a provocar a nuestra familia Feng? Soy yo. Shenhun, ¿la conoces? Abuela, ella es la chica que le gustaba a Shenhun. Ahora que sabe que Shenhun y yo estamos juntos, me ha estado dificultando las cosas de todas las maneras. También me acosaba constantemente en la escuela. ¿De qué familia eres, señorita? ¿Cómo te atreves a actuar con tanta descaro? Vieja señora Feng, no te guardo rencor. Originalmente, no debería haber traído este ataúd aquí a ti, pero estás tan aturdida que quieres celebrar una boda para los dos. Entonces no me culpes por ser descortés. Dura. Chongyan, lo que estás haciendo está yendo demasiado lejos. Entrégame a Chuxin y Fang Xue, y me iré inmediatamente con el ataúd. De lo contrario, todos ustedes serán enterrados con ellos aquí hoy. ¿Suficiente? Shenhun, por tu culpa, he terminado en este estado. Incluso mi padre fue encarcelado. Ahora, celebrando una pequeña boda, ¿todavía me da asco un ataúd? Olvídalo. No me voy a casar. Chao Xin, no te preocupes. Nadie puede impedir que estemos juntos. Así que estás diciendo que debes casarte con ella hoy. Sí. La única persona que me gusta ahora es Chao Xin. No me importa cuántos rumores esparzas afuera para difamarla. Solo confío en mis propios ojos y creo en su inocencia. Feng Shenhun. Originalmente no quería tratar contigo, pero ya que insistes en proteger a la familia Chuoi, está bien, no hay necesidad de decir más. Vine hoy para quitarles la vida a Fang Xue y Chuxin. Ya que insistes en bloquearme, entonces empezaré contigo. ¿Quieres matarme? ¿Por qué están todos parados sin hacer nada? Rápido. Protejan al tercer joven maestro. Saquen a esta mujer loca de aquí. Chao Xin. Xiao Mian, eres realmente tan desalmada con nosotros. Todavía me llamas mami, ¿verdad? Mami. ¿Qué mami? Bien. Hoy, te dejaré morir entendiendo por qué, desde su nacimiento, el destino de Chuxin ha estado plagado de desgracias, atormentada por enfermedades, propensa a desgracias románticas, y más tarde destinada a morir en una tierra extranjera. No viviría más allá de los 25 como máximo. Para cambiar su destino, tuvieron que encontrar a una chica, cuyos caracteres de nacimiento eran exactamente iguales a los suyos, para que asumiera su calamidad por ella. Solo así podría sobrevivir. Esa chica, soy yo. Hace 3 años, la familia Chu me envió a la cama de un hombre. Escapé desesperadamente y vine a buscarte. Me dijiste repetidamente que me protegerías, pero ¿cuál fue el resultado? En un abrir y cerrar de ojos, diste mi información a Chuxin. ¿Qué? No desaparecí sin razón estos últimos 3 años. Estuve en la prisión de Fengtao durante 3 años completos. Feng Shenhun, si te apuñalo ahora, no serías agraviado, ¿verdad? Prisión. ¿Cómo es posible? Imposible, imposible. Diasu y Chao Xin. ¿Es verdad lo que dice Chungyan? Claro que es falso. Nuestra familia Chu la acogió amablemente. Ella solo tiene delirios. Piensa demasiado. Siempre siente que la estamos dañando. Entonces, ¿por qué nunca me lo dijiste? Tú y Chungyan sois hermanas. ¿Yo? Shenhun. Ahora no es el momento de insistir en estas cosas. Ahora Chumian quiere matarme. No estás protegiéndome a mí y a Xiaoxin. Estás protegiendo a tu abuela. Ahora es precisamente el momento de detenerse en estas cosas. Hace 3 años, tras nuestra llamada, Chungyan desapareció. Tú le hiciste daño. No es así. No, no es así. No fui yo. Ella está mintiendo. Ella te está engañando. De verdad le crees a ella y no a mí. Entiendo, Shenhun. Durante este tiempo, no me estabas confiando incondicionalmente en absoluto, sino que no te importaba lo que me pasara. Ahora piensas que Chumian no te dejó intencionalmente, así que estás ansioso. Durante los últimos 3 años, nunca la dejaste ir de verdad en tu corazón. Solo quiero preguntarte. ¿Por qué durante estos 3 años nunca me explicaste nada? Ya hablaste suficiente. ¿Vas a seguir protegiéndolos, o simplemente te quedarás al margen?
¿A dónde quieres llevarlos? Esta mujer mató a la tía Fang. Entonces debe pagar con su vida. Y bien. ¿Quién de ustedes vendrá primero? Xiaomian, esta vez madre cometió un error. Perdonarás a madre solo por esta vez. Solo por esta vez, nunca más me atreveré. Solo esta vez. Alguien ya está muerto, de que hay que hablar de una próxima vez. Compensaré a su familia. Daré todos los bienes de la familia Chu. Como compensación para ellos, ¿de acuerdo? La compensación no se puede pagar con dinero. Solo se puede pagar con una vida. Mami. Xiaomian, soy tu madre. Cuando eras pequeña, siempre querías que te abrazara. Has olvidado que me besaste. Quiere tanto a mami. Y me amabas tanto. ¿Cómo pudiste ponerme las manos encima? Mami. Nunca antes había sentido estas dos palabras, tan asquerosas. La tía Fang también tiene el apellido Fang. Nunca la llamé mami, pero la tía Fang me protegió con su vida. Y tú, Fang Xue, yo te llamé mami. Pero ¿cuál fue el resultado? No. Xiaomian, cálmate un poco. Sé que me equivoqué. Por favor, por el bien de nuestra relación pasada. Perdona la vida de mami. De acuerdo. No te preocupes, por el bien de nuestra relación pasada, definitivamente no te dejaré irte sola. En el momento en que te vayas, enviaré a Chuxin contigo justo después. ¿Qué te parece? No. Xiaomian, hice todo esto sola. No tiene nada que ver con Xiaoxin. Y todo esto no tuvo nada que ver con la tía Fang. Me entregaré. No puedes hacerte daño también. Me entregaré. Xiaomian, delante de los ojos de todos. Incluso si me matas, no podrás escapar, ¿verdad? ¿Por qué hacerte daño? Me entregaré. Iré a prisión. Solo necesitas dejar ir a Xiaoxin. Está bien. Pero quiero que te desempeñes mal en la corte, lleno de mentiras. Sin arrepentimiento. ¿Quieres que me condenen a muerte? Una vida por una vida, es lo justo y apropiado. Una vez que se dicte el veredicto, no se permiten apelaciones. Xiaomian, eres realmente tan cruel con tu madre. Puedes preguntar eso cuando estés bajo tierra. Pregúntale a la tía Fang cómo está. Si puedes hacer eso, dejaré vivir a Chuxin. Si no puedes, me encargaré de ustedes dos hoy. De acuerdo. Me entregaré, no apelaré. Acataré el juicio del tribunal. Pero ¿cómo puedes garantizar la seguridad de Xiaoxin? Tienes derecho a negociar conmigo. Dije que le perdonaría la vida. Y lo haré. Envíala a entregarse. Envíala junto con los restos de la tía Fang. Xiaoxin, debes vivir bien. No te opongas a Chumian, ¿entiendes? Vive bien tú misma. Chumian, la familia Chu te crió, después de todo. ¿No tienes miedo de que te caiga un rayo por hacer esto? Llévensela. Mami. ¿Qué estás haciendo? Senjun, sálvame, ¿de verdad vas a quedarte mirando? Su trato conmigo, ¿de verdad me va a matar? Chumyan, tú. Intenta bloquearme de nuevo. No intento detenerte. Solo quiero preguntar a dónde llevas a Chuxin. No prometiste perdonarle la vida. ¿Sientes lástima por ella? Entonces deténme. Yo no intento detenerte. Solo quiero saber a dónde la llevas. Bien. ¿Qué estás haciendo? Tú no te atreverías. Chaoxin. Prometí perdonarte la vida, pero no dije cómo se perdonaría esa vida. Vivir bien es perdonar una vida. Estar medio muerto también es perdonar una vida. ¿A dónde fui en aquel entonces? Chuxin también irá allí. La prisión de Fengdao es su destino final. Tú, mujer miserable.
Chongyan. No te vayas todavía. Todavía tengo algo que quiero preguntarte. No tengo nada que decirte. Será mejor que me entregues a Chuxin. Si te atreves a acogerla, serás el siguiente con quien me ocupe. Chongyan. Hoy que has estado fuera por 3 horas ya. No estarás planeando usar solo estas 2 piernas para seguir huyendo, ¿verdad? Las cosas están resueltas. Solo quería salir a caminar. Menshu me dijo que los departamentos pertinentes ya han ido a investigar a la familia Chu. Esa persona de apellido Chu pronto será enviada a la prisión de Fengtao. De acuerdo. Gracias, señor Lee. ¿Por qué me das las gracias? Lisié públicamente la pierna de Chuxin. Ya estaba preparado para asumir las consecuencias, pero hasta el día de hoy, nadie ha venido a molestarme. Así que, naturalmente, debo agradecer al señor Lee. Que verdaderamente inteligente. ¿Por qué regresaste tan temprano hoy? De vuelta. De vuelta. Además de mi hermana fallecida. Finalmente tengo a otra persona esperándome para regresar. Se siente bastante bien. Vamos. ¿A casa?